y es infinita. Y ahí volvemos a la relación con lo que Jung llama el inconsciente colectivo, que también es infinito. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad, como decía en su momento Freud, también esto lo amplió mucho más Jung, de hacer consciente lo inconsciente, como yo les decía antes acerca de los recuerdos, por ejemplo, es muy limitada. Nuestra conciencia es muy limitada. Si yo les digo ahora, acuérdense de 3 situaciones diferentes al mismo tiempo, no van a poder. Si yo les digo ahora que piensen en 3 dimensiones diferentes, digo, no van a poder. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia tiene muchas limitaciones. Tiene una capacidad limitada y tiene limitaciones en absorber determinados contenidos. Sin embargo, lo inconsciente no. Y en muchos momentos, no solo tenemos ese bagaje histórico, imaginemos, ¿no? Por ahí siempre voy a la comparación de las computadoras, porque tienen un poco, ¿no? Las computadoras son, justamente se diseñaron tratando de copiar el modelo del cerebro de alguna manera, y nosotros sabemos, esto lo dicen hoy lo que se llaman neurocientíficos, en su momento eran los neurólogos que se encargan de estudiar el cerebro, que todavía solamente conocemos, algunos dicen el 20% de la capacidad, desde el punto de vista, estamos hablando fisiológico cerebral, y hablemos del aspecto psíquico, ¿no? Fisiológico cerebral solamente se conoce entre un 15 y un 20% de las posibilidades que tiene el cerebro, ¿sí? O sea que esa copia, ¿no?, de nuestro cerebro respeta ese 15 o 20% nada más, en principio. Y sin embargo, hace muchas más cosas que nosotros, ¿no? Tiene más capacidad en algunos aspectos que nosotros, desde el punto de vista del cerebro. Por ejemplo, para hacer un cálculo, ¿no? Lo hace mucho más rápido y mucho más, con mayor dificultad, inclusive. Pero, fíjense lo que sucede, ¿no? Estas computadoras tienen una memoria. Y esa memoria también tiene una capacidad limitada. Muchos de ustedes seguramente habrán tenido que cambiar sus computadoras o las memorias de computadoras porque ella no alcanzaba la capacidad, ¿no? Ahora, ¿cuántas ventanas podemos ver en una pantalla? ¿Cuántas ventanas a la vez podemos ver en una pantalla? Bueno, ahora hay algunas computadoras que nos permiten ver 2, 3, 4. Ahora, ¿las vemos? Esas 4, digo. Si yo tomara ese ejemplo como decir, soy consciente de esas 4, digamos, vieron los televisores ahora que traen bueno, o miro, pero no soy consciente de ambos aspectos al mismo tiempo. Fíjense, son 2 nada más, son 2 imágenes nada más, ¿no? Y sin embargo no puedo prestar atención, ¿no?, en uno o en las 2 al mismo tiempo. Bueno, eso muestra cuán limitada es nuestra capacidad a nivel consciente. Que sea limitado no quiere decir que nos quedemos ahí y ya está, nos conformemos con eso, porque si no, no tendría sentido nada de lo que estamos hablando, sino justamente que todos tenemos mayor necesidad de adquirir, digamos, conocimientos, ¿sí? Y esos conocimientos, en este aspecto, nos involucra, vuelvo a lo que un poco mencionaba antes, a conocer el alma, a conocer nuestra alma. Nuestra alma, que tampoco es nuestra, ¿no? O por lo menos no es totalmente nuestra, quizás una parte de esa alma sí es nuestra, porque tiene que ver con lo que nos pasó, con las vivencias propias de cada uno, con la historia personal, con la historia cultural, ¿sí? Pero hay otro mundo inabarcable, podemos acá sí compararlo con el universo, ¿sí? Ahí tenemos un modelo para tratar de entender esto. Jung cita a un alquimista del siglo XVI, Gerardo Dorneus, que era su nombre de alquimista, que decía: Dios es un círculo cuya circunferencia no está en ningún lado y cuyo centro no podemos encontrar. ¿Sí? Fíjense esta metáfora, ¿no?, de eso que es un círculo, pero que es inabarcable, ¿no? Esa dimensión es tan enorme, ¿sí?, que no logra, digamos, no podemos identificarla. ¿Y a qué llamamos Dios, finalmente? ¿A qué llamamos Dios? Lo que no podemos explicar. Bien, en principio, ¿qué más? Los sacerdotes nos pueden aportar aquello que tienen. No digo que nos den la explicación de Dios para la religión, sino ¿a qué llamamos Dios? Una Seres energía humanos. superior. Una energía superior, estamos en algo de que no entendemos por un lado, algo que es superior a nosotros por otro. ¿Qué más? Al Creador. Pero que también tenemos algo de él, nosotros, esa algún pedacito.
dirán, no, de ninguna manera. Pero sí, vamos a ver si esto también. Pero ¿a qué llamamos Dios? ¿No? Además de estas cosas. ¿Algo más? A la chispa divina dentro nuestro. Bueno, lo que decía un poco acá Lucía. A la esencia. La esencia de todo. Insondable. Bien, bien, fíjense, ¿no? Empezamos a hablar de lo inabarcable, lo que no podemos conocer del todo, lo que es superior a nosotros. Y bueno, con esto no estoy diciendo que Dios sea el inconsciente colectivo, no me entiendan mal, pero en alguna medida, tiene características similares a aquello que los seres humanos llamamos Dios. ¿Sí? En principio, y acá no tenemos que confundirnos porque digamos, tenemos que entrar en algunas cuestiones de cómo los diversos dogmas religiosos toman a Dios. Muchos toman a Dios, nosotros tenemos una cultura, llamamos judeo-cristiana, donde Dios está como por fuera de nosotros, ¿no? Entonces tenemos la sensación de que está ahí, algunos, ahí arriba, ¿no? En algún lugar del cielo o en algún lugar, pero está, digamos, de alguna medida afuera. Otros van a decir que está netamente adentro, no ni siquiera como una chispa o una parte de Dios, ¿no? Sino que está netamente adentro. Y otros que forman parte, los antiguos, lo que se denominaba el animismo en su momento, que formaba parte inclusive de todas las cosas. En alguna medida todos dicen algo similar, pero sí, digo, hay una idea, y esto tiene que ver con las diferentes culturas, de cómo toman a ese Dios. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que es diferente del humano. En principio lo que podemos decir es que la idea de Dios, ¿sí?, es que es algo diferente al humano, por la perfección, por la superioridad, porque todo lo puede, porque crea, porque cosas que el humano no puede hacer, ¿no? Los humanos no creamos, descubrimos, ¿no? Decimos, bueno, un artista crea, no crea. Crea y no crea, digamos. Crea en un sentido de que en realidad lo que hace es transformar algo que ya está. ¿Sí? Crear es crear de la nada, estrictamente hablando, digo. Por supuesto que esto no invalida el concepto de creatividad, que justamente también Jung le dio una cabida muy importante, no quiero que me entiendan mal, pero quiero decir, esencialmente, crear es crear algo de la nada. ¿Sí? No es algo que no estaba y ahora está. Y esa capacidad la tiene esto que llamamos la idea de Dios. ¿Sí? ¿Por qué digo la idea de Dios? Porque todos los seres humanos, más allá de que profesemos un dogma religioso en particular, tenemos una idea de Dios. Y esta idea de Dios, Jung la denominaba el arquetipo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Jung decía, no todas las personas son religiosas en el sentido dogmático. No todos profesan la religión. Algunos de ustedes seguramente que están acá no profesan ninguna religión, o conocerán mucha gente que no profesa ninguna religión. Sin embargo, todos tenemos una idea de algo que es superior a nosotros, que crea determinadas cosas, que puede más que nosotros mismos. Algunos dirán, eso es el capitalismo. Otros dirán, eso es el comunismo. Y otros dirán, el cristianismo, el judaísmo, el protestantismo. Es decir, lo que llamamos los ismos, ¿no? Finalmente son movimientos que surgen a partir de una idea de Dios. Con esto no estoy tratando de convencerlos de que sean religiosos de ninguna manera, porque no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que entendamos que esto que Jung llama arquetipo de Dios, los arquetipos son en alguna medida lo que conforman el inconsciente colectivo, son como esquemas con los cuales ya nacemos, ¿sí?, que conforman el inconsciente colectivo, y esos esquemas, uno de esos esquemas, arquetipo, tiene que ver con esta idea de Dios. Algunos ponen al hombre en el lugar de Dios, porque creen, por ejemplo, a la ciencia, como mencionábamos antes, ¿no? Creen que la ciencia va a poder todo, puede transformar, puede crear, es superior, es todopoderosa, ¿no? Otros, como decía yo, el dinero, otros dirán, yo mismo, la naturaleza, ¿eh? Es decir, hay diferentes modos de poner, pero lo que no podemos a dejar de encontrar es un ser humano que no tenga una idea de Dios. Aún aquel que dice que es